Alexandra, bueno amigos, de Fortaleza dicen que miente y asegura acudirán a los tribunales. Él dice y asegura decir la verdad, se sostiene en su declaración jurada. Hoy llega a jugar pelota dura el exsecretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, a contestar todas las preguntas. Se desestabiliza la Universidad de Puerto Rico. Junta de Gobierno destituye a 5 rectores efectivo mañana. Y hay 2 recintos, Ponce y Mayagüez, en paro por 72 horas. Además, presidente de Politank niega vínculos de Francisco Domenech. Esto convence a pocos. Hoy Jorge Colbert lo explica todo en lo que no te dicen. Comenzamos a jugar pelota dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. El equipo está completo, de inmediato se los presento. Esta noche me acompaña Denis Pérez y Humberto Mercader. Saludos a ambos. Saludos Laisa, saludos Humberto y saludos a Puerto Rico. Saludos, buenas noches a ambas y a toda nuestra audiencia. Y se une también a la conversación nuestro jefe Ferdinand Pérez. Saludos Ferdinand. Hola Laisa, Humberto, Denise, pues muy bien, loco por empezar porque hoy estoy prendido en candela con este primer caso que vamos a tocar. Así mismo es, sabemos la indignación que ha provocado el conocer que no va a pisar cárcel, Ferdinand y amigos, este individuo pues que estuvo a punto de asesinar a su bebé de meses de nacido. Margarita Ponte ha preparado el siguiente reportaje, veamos. El 2 de abril del 2025, hace casi un año, Yanlyn Sebastián Rodríguez Carrión, de 21 años, fue arrestado tras intentar asfixiar a su bebé de apenas 3 meses de nacido al introducirle una toalla desechable por la boca. Si hasta ahí le parecen hechos espantosos, lo cierto es que el relato provoca una inmediata indignación. El hombre llegó al recién nacido a una sala de emergencia. Allí encontraron que el infante no solo tenía la toallita desechable atascada en la garganta, lo que le impedía respirar, sino que además presentaba fracturas en las costillas. Le dije que el caso es dramático, por lo que usted esperaría mano dura contra el individuo que inicialmente mintió a las autoridades, admitiendo luego que lo que hizo fue porque estaba molesto, ya que el pequeño no paraba de llorar. Créame que sorprendió a muchos la sentencia de hoy de la jueza Gema González de Carolina. Rodríguez Carrión cumplirá 12 años en probatoria, o sea, no pisará la cárcel y se le impuso una pena especial de $300. ¿Le parece que algo no cuadra? Es que me dio un acuerdo entre el Ministerio Público y la Defensa y se reclasificó el delito de tentativa de asesinato por asfixia al de agresión agravada. No olvidemos que en una vista anterior se había encontrado que este hombre no era procesable por asesinato. Claro que la ley es la ley, pero en este caso, ¿no le parece a usted que lo natural es que la cuestionemos? Bueno, increíble, y hemos preparado aquí una especie de resumen, ¿verdad?, de lo que se trata la disparidad de sentencias. Ferdinand, sé que quieres abordar en cuanto a esto. Bueno, a mí me parece que es importante que la gente tome en consideración estos datos, que no es la primera vez que los traemos. Cada vez que viene un caso donde se abusa dramáticamente de un niño, de una persona de tercera edad, que son 2 de los compromisos fundamentales de este programa. Nosotros no claudicamos con estos temas. Nosotros somos el programa que más está comprometido con el tema de abuso contra los niños y la vejez. Y cada vez que surge un tema como este, lo demostramos. Esta gráfica, ayúdame un poco a explicarla aquí, que tú lo tienes ahí los datos, refleja claramente, ahora la gente la tiene completa y la puede ver. Ahí estamos viendo casos, ¿verdad? Que, por ejemplo, este señor Daniel Ortiz, que atropelló a 3 mujeres, se llevó 5 años de cárcel. El Gregorio López, recordarán todo, el que siempre usamos como referencia, el que amarró la yegua al bumper del carro, la arrastró, le echaron 12 años de cárcel. La última persona, el que mató a un perro en Río Grande, le echaron 1 año de cárcel. Son las disparidades en las sentencias aquí. Entonces, este último caso, el de Jean Rodríguez, que casi, o sea, ese niño está vivo de milagro.
y entonces las sentencias son 12 años de probatoria y $300 de multa. Yo quiero saber cómo se explica eso. De hecho, Juárez estuvo con nosotros la vez anterior que nosotros discutimos este caso. Estábamos todos indignados. Me alegro que esté el juez, me alegro que esté Lozada, para ver qué opinan sobre el particular, porque los respeto mucho a los tres. Definitivamente al juez al juez Fernando Torres, a la licenciada María Juárez y a José Lozada. Gracias por estar acá. Bueno, esta disparidad, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se explica? Comenzamos con Juárez. No me pregunte lo que usted no puede contestar. No le pregunte al pueblo de Puerto Rico lo que nadie entiende. Hay una palabra que es grande en derecho, que se llama discreción judicial. Los jueces tienen discreción judicial, el Tribunal Supremo la ha denominado como la mayor herramienta que tienen los jueces, su discreción. Pero la discreción no puede desapegarse tanto de la humanidad. O sea, ¿cómo es posible que tengamos a este, le tengo que llamar ser humano porque no me cuesta de otra, este ser humano que haya hecho algo tan deleznable con un niño porque estaba llorando? Los bebés lloran. Y aunque llorara 25 horas, 8 días a la semana, eso no lo empodera a usted para callarlo. Y recordemos, respiramos por los sitios. Yo le meto la toallita, pero también le tapo la nariz para que no respire, porque el niño dejó de respirar y tenía heridas anteriores en sus costillas. Esto era un accidente esperando pasar. ¿Cómo es posible que lleguemos a un tribunal y me le den 12 años en probatoria? Sí. Ese señor se va para su casa. Yo quiero saber, licenciada, y voy con el juez, que me parece que tenemos un excelente ex juez aquí con nosotros. O sea, yo quiero saber si el juez tenía la capacidad y el poder para no aceptar ese trato en el que se llegó entre la defensa y la fiscalía. La jueza puso a haber levantado y dice, no, espérate, yo con este tipo de acuerdo yo no puedo llegar. Yo no puedo dormir tranquila como juez si yo acepto una cosa como esa. Juez. Pues. Muy buenas tardes. Este es uno de los casos más complejos en los que he tenido el beneficio de estar con ustedes en el programa, pero hay muchos factores. La jueza, para contestar la pregunta de Ferdinand, las reglas de procedimiento criminal le conceden discreción al juez o la jueza para no aceptar la alegación preacordada que negoció la defensa con el Ministerio Público. Pero yo quisiera dejar claro que aquí hay varios actores que tienen que también responder por sus determinaciones, porque en primera instancia el representante del Ministerio Público acusador, del Estado acusador, es la Fiscalía. La Fiscalía hizo una alegación preacordada. Ese delito no hubiera sido recalificado del cargo de tentativa de asesinato o agresión agravada si la Fiscalía no hace el convenio. El Ministerio Público hizo el convenio, someten el convenio. La regla dice que el tribunal tiene discreción para aceptar o no, pero no puede ser arbitraria la actuación del juez al evaluar esa alegación preacordada. Nosotros llamamos, perdónenme, ustedes saben que este tema me apasiona y perdona a Denise y a Humberto, que sé que quieren hacer preguntas y con esto me callo, pero yo di instrucciones temprano en la mañana para que llamaran a la Secretaria de Justicia, llamaran a los fiscales que acordaron, que llegaron a ese acuerdo, y ahora nadie quiere aparecer. De hecho, la Secretaria de Familia tampoco quiere dar reacción. La Policía de Puerto Rico tampoco. Yo pienso que la Policía y Familia están indignados, están avergonzados con el acuerdo que llegó Justicia. Pero no sé, ¿qué piensas tú, Lozada? Deben estar indignados, Ferdinand. Esto es una vergüenza lo que ha pasado, porque un individuo que trata de matar al bebé de 3 meses y que se salga con la suya y se quede en probatoria, eso no es aceptable. El tribunal tiene la facultad de no aceptar ese acuerdo. Y el tribunal dice, vamos a ver el caso, y se ve el juicio, y si sale culpable va para la cárcel. Claro. Pero no había por qué llegar a un acuerdo en este caso. Pero Lozada, en la práctica, eso se da porque yo me puedo imaginar que un juez, un fiscal, siempre busca la resolución de los casos rápido. En la práctica, los jueces tienden a decir, no, me voy por encima del acuerdo. Yo he visto en estos 35 años muchos casos, y yo me he estado con jueces que dicen, ese acuerdo no se acepta y no se acepta. Y yo de fiscal, si hubiera sido el fiscal del caso, no hubiera aceptado el acuerdo. Denise. O sea, este niño pudo fallecer, o sea,
Esto fue un caso bien grave. Y si bien la ley le permite que esto ocurra, esto que estamos discutiendo ahora, que se reclasifique el delito, no hay manera de que cuando son cosas como estas, que a un infante, que es un ser vulnerable, extremadamente indefenso, la ley le protege un poco más. Bueno, yo quisiera reaccionar brevísimamente a esa pregunta que es tan importante. No hay duda de que a este niño la ley, el ordenamiento jurídico tiene que protegerle. Y no hay duda de que hay una ley para amparo de menores para evitar el maltrato, la agresión, la negligencia contra los menores. Pero hay un sinnúmero de normas en el ordenamiento y hay unos factores que tenemos que también tomar en cuenta. Es que el legislador es el que decide las penas y el legislador es el que aprueba la ley. Y los jueces tienen la responsabilidad de hacer valer las normas vigentes. Los jueces no son legisladores en el estrado. Entonces, una vez el legislador autoriza una alegación preacordada, el juez no puede arbitrariamente rechazar el convenio de alegación preacordada. Y le pregunto... Pero esa es la sentencia, juez, esa es la sentencia. O sea, la sentencia era esa, Lozada, licenciada. Había un espacio más amplio de acción para el juez. ¿Pudo haber sido más contundente o eso es lo que dice la ley? El juez pudo haber rechazado el acuerdo, la honorable juez pudo haberlo rechazado y decir, vamos a ver el juicio. Y que el juicio lo decida, bien sea yo como jueza, que era la honorable juez González, o bien sea el jurado. Y si el jurado lo encontraba culpable, tenía que irse a cumplir cárcel. Para lograr este acuerdo, ¿la mamá tuvo que haber estado de acuerdo? Debe haberse consultado con los familiares. Sí. Eso es lo que dice la ley, que tienen que hablar con las víctimas para que den su anuencia. Debe haber pasado, no tiene, debe haber pasado. Lo cierto es que en tu indigna, alguien que maltrata a una yegua, 12 años de prisión versus alguien que por poco le provoca la muerte a su propio hijo, sale en probatoria. Es de verdad, es difícil de explicar y de entender por más que lo discutemos. Y perdone la reportera que la interrumpa. La discreción no es una puerta al infinito. O sea, la discreción, no hay almohada más blanda que una conciencia tranquila. Yo puedo tener muchas discreciones, pero escojo no ejercer algunas. Bueno. Es ahí la diferencia. Gracias a los tres por la discusión. Amigos, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos entramos al tema de política. Jorge Colbert trae datos interesantes sobre Politank. Adelante, Margarita. Gracias, Laisa. En efecto, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico destituye a 5 rectores. El movimiento ciertamente sacude el sistema y levanta una pregunta mayor. ¿Está la universidad al borde de una crisis institucional? En breve lo discutimos. Además, el doctor Carlos Mellado revela amenazas en su contra. Pero ¿quién está detrás? Pues hoy habla aquí en Jugando Pelota Dura sin rodeos. Y en el caso de Politank hay versiones encontradas, Jorge. Su presidente niega vínculos con Francisco Domenech, mientras otros aseguran lo contrario. ¿Quién dice la verdad? Jorge Colbert lo explica en Lo que no te dicen. ¿Es así? Así es. Vamos a hablar también de una notificación del presidente del Senado que ha salido en las últimas horas y la versión de Politank que finalmente habló sobre este tema. Usted pendiente. Venimos ya. Amigos, seguimos jugando pelota dura. El presidente de Politank habló a través de una comunicación escrita, pero aclaró la situación de la venta o el posible vínculo o no vínculo de Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación. Hoy Jorge Colbert nos trae todos los datos, porque lo que no te dicen, te lo dice Colbert. Así es, Laisa, en las últimas horas han ocurrido 2 eventos importantes como secuela de la Comisión Total del Senado de Puerto Rico. La primera es una comunicación que ha enviado el presidente del Senado que le ha dado un término de 48 horas a diferentes agencias, particularmente el Departamento de Hacienda de la Oficina de Asesoría Financiera, para que entreguen la evidencia de lo que planteó el licenciado Domenech en la vista de que ha logrado una reducción de 900 millones en los contratos. Básicamente el presidente del Senado hizo una lista, ¿verdad?, de interrogantes para que se le presente
presente al Senado la evidencia para sustentar esa alegación de los 900 millones y que obviamente pues fue parte, yo diría, principal del testimonio del licenciado Domínguez en términos de lo que a su juicio son eficiencias en el gobierno. Así que esto habrá que esperar que se venza el término y ver si se somete la información. Pero la noticia también importante en el día de hoy es que la firma de Politán finalmente habló a través de su presidente Manuel Torres, que envió un comunicado de prensa. ¿Cuáles son los puntos más importantes que establece Politán en su expresión, en su comunicado? Primero, establece que el proceso de la transacción con el licenciado Domínguez fue la compra de todas las acciones o toda su participación en esta empresa. Dice además, y vamos a hablar de este famoso mecanismo que es una especie de compra de la propia corporación de acciones de uno de sus miembros, y dice que la transacción no contempla ni permite beneficios futuros para el licenciado Domínguez, ni estando en la posición, obviamente, por hacer una violación a la ley de ética, ni mucho menos en el futuro. Además plantea que la separación del licenciado Domínguez fue permanente. Quiere decir que había una teoría de que él iba a salir del gobierno en algún momento y que regresaba a Politán. Según el presidente de Politán, dice que no, que eso no es posible, que fue parte de los acuerdos que así se establecieron. Y dice que no se permite que Domínguez pueda volver a comprar Politán, tampoco se permite según la transacción. Finalmente había una pregunta legítima, que era sobre la participación de la señora Elisa Muñoz, que había trabajado en Politán en la adjudicación de un contrato en el Departamento de Salud. Yo le expliqué a ustedes hace unos días que la disposición de la ley de ética, la 4.3 inciso C, decía claramente que la persona, si tenía 2 años o menos de haber participado en una empresa privada, estaba obligada a inhibirse. Pero nadie sabía cuánto tiempo ella había salido de la empresa Politán y está ahora en el Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Según Politán, esta ex empleada, ahora funcionaria del Gobierno de Puerto Rico, salió más de 3 años. Por consiguiente, de ser esto cierto, estaría ella excluida de las prohibiciones de la ley de ética. Esto no se había aclarado hasta el día de hoy y eso es importante que el país lo sepa. Pero para hablarnos particularmente de esta transacción tan compleja, vamos a estar conversando con el licenciado Luis Aníbal Áviles, profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y precisamente uno de los principales profesores en el campo de las corporaciones. Gracias por estar con nosotros, profesor. Gracias, Jorge, gracias. Bueno, ¿cómo explicamos esta transacción de una manera sencilla para la gente y si esto cumple con los parámetros de la ley de corporaciones? Mira, las corporaciones son personas jurídicas separadas de sus dueños. Entonces, esto es bien sencillo. Es bien poca la información pública que sale del registro de las corporaciones, ¿ok? Sale un informe anual que está en el Departamento de Estado, están obviamente las planillas corporativas. Aquí el señor Torres aclaró que Domínguez se fue por completo, que le pagaron 4 millones. Entonces lo primero que hay que preguntar es si Domínguez hizo su pago de estimada por los capital gains, por la ganancia de capital que hizo el 1 de enero, si cobró el cheque el 1 de enero del 2025, tiene que haberlo hecho un pago de estimado para las estimadas de abril 15. Eso es lo primero. Lo segundo es, este tipo de transacciones es bastante común. Yo te quiero vender a ti las acciones, pero tú no quieres aparecer como que yo te las vendí a ti. Pues, ¿qué tú haces? La corporación, tú le dices, dame 4 millones de pesos, yo te invito a acciones nuevas a ti, en la corporación, tú eres el dueño principal. Y entonces, en vez de tú comprarme directo a mí, la corporación me recompra las acciones, tienes un accionista mayoritario, dicho por él, que aquí hay un accionista minoritario, que es el presidente de la compañía. Por lo tanto, si hay un accionista minoritario, tiene que haber un accionista mayoritario. ¿Quién es? No sabemos. No hay que publicar la lista de accionistas. No hay que publicarla. O sea que no tenemos forma de saber, a menos que haya una investigación de otra índole del Departamento de Justicia, no se sabe quiénes son los accionistas. Y mucha gente compra corporaciones y no quiere que aparezca en ningún récord que yo soy el dueño de la corporación. Así que esta transacción no tenemos que ver si tenía chavo, si no tenía chavo. Alguien le pagó 4 millones de pesos a la corporación y la corporación se viró y le compró las acciones a Domínguez. Eso es completamente legal, siempre y cuando cumpla con la ley de corporaciones. Si esta corporación, como algunas informaciones que han estado saliendo, tenía alrededor de 4.85 millones de dólares en el momento de la liquidación con Domínguez. Exacto. Y se le pagó 4 millones y se queda con un remanente. ¿Eso cumple con la ley de corporaciones? No, tiene la ley de corporaciones en su artículo 5.14 y 5.04
Financiero dicen que ninguna recompra de acciones, esto no es una redención de acciones, ellos compraron las acciones, las dejaron en tesorería. Ninguna recompra de acciones puede pasar si se menoscaba el capital. Tiene que cumplir con unos requisitos, hay que ver los estados financieros. Así que la transacción es válida siempre y cuando cumpla con la ley de corporaciones. Si no cumple con la ley de corporaciones, la transacción puede ser inválida. Por eso es que mi teoría es que alguien compró 4 millones de pesos, compró acciones nuevas en la corporación, es un accionista que no sabemos quién es, y esa persona, ese dinero se utilizó para que la corporación recomprara a Domenech y que saliera que fue la corporación que me compró, no de los haberes, sino que alguien puso dinero. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Bueno, esto va a seguir indudablemente en los próximos días y sabidos y semanas. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, hablaba con Denise acá. Denise, la primera persona que dice que es fácil de entender. Ajá. Bueno, La primera, esto es bien yo creo sencillo. que lo explico bastante sencillo. Sí. Gracias a ambos. Amigos, vamos a hacer una corta pausa. A regreso llega aquí a nuestros estudios el exsecretario del Departamento de Salud. No se pierda porque contesta todas las preguntas. Mientras escuché esto, 2 referidos al FBI, 2 versiones opuestas, una confrontación entre el doctor Carlos Mellado y la gobernadora. ¿Quién prevalece ante el FBI? Ya el doctor Mellado está en el estudio, así que con él conversamos en solo minutos. Y tras la salida de 5 rectores de la Universidad de Puerto Rico, entra en terreno incierto la institución. ¿Es crisis o reestructuración? Usted vote en la encuesta Claro. Nosotros lo analizamos. Amigos, seguimos jugando pelota dura. Denis Pérez, Humberto Mercader, Ferdinand Pérez, y llega a nuestros estudios el exsecretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, quien se sostiene en su declaración jurada, aunque de Fortaleza digan lo contrario. ¿Cómo está, secretario? Todo bien, gracias a Dios. Saludos a Denise, saludos a Mercader, saludos a Alisa, y saludos a Puerto Rico, que nos está... Todo el mundo nos está viendo aquí. Está fuera de forma. El doctor Carlos Mellado ha estado en boca de muchos allá en Fortaleza. Sí. Vamos a ver lo que han dicho de usted. Vamos. Y esto que él dice ahí, que él alega bajo juramento, y que dicho sea de paso, yo misma la voy a referir al FBI. Hoy, en el Nuevo Día, ese mismo secretario contradice y dice que no recibió ninguna presión. Rendir una declaración falsa es un delito en Puerto Rico. Esto es una persona, a diferencia de este pueblo cristiano, no sabe pasar la página y rinde falsos testimonios. Ahora dijo que no fue Domenech, que fue McClintock, güey, como él dice, que es una versión diaria. Desde que yo le di una pela cuando corrió contra mí, para el presidente del Colegio Médico, no logra pasar la página. Él me tiene ganas, yo no le tengo ninguna gana. Él me tiene ganas, son rencillas personales, dice el actual secretario de Salud. Mira, yo no sé qué ganas yo le puedo tener a él porque yo no estoy hablando de él. O sea, de hecho, la declaración, yo lo que hago es precisar lo que yo sabía que podía suceder. O sea, cuando se me hace este acercamiento, que fueron en 2 ocasiones, dice que yo cambio la versión y me circunscribo a la declaración jurada que establece que en una ocasión yo tuve en un programa que me invitó Kenneth McNeil, un podcast, él me acompaña hacia el carro y me dice exactamente que nosotros estábamos errando y no estábamos cumpliendo con la ley que establece que cuando estamos en un proceso de transición no se pueden firmar contratos y o otorgar subasta. Esto es un contrato para culminar toda la fase que necesitaba el gobierno federal de interconectabilidad, para que entiendan a Rueda Bichuela, todo lo que es elegibilidad y lo que faltaba era el Health Information Exchange, que no es otra cosa que el Departamento de Salud recibiera la información del récord médico electrónico de las farmacias y las aseguradoras. Perdón que lo interrumpa rapidito. Sí. Ellos hablan de que esa subasta se había impugnado. En ese momento donde McClinton le hace ese acercamiento, ¿se había impugnado ya esa subasta? Estaban en proceso de impugnarla. Nosotros continuamos con el contrato porque la compañía Consa, que es una compañía de Kansas, se lleva la subasta por $8 millones versus Intervoice, que había hecho mucho trabajo en el Departamento de Salud, y tengo que decir que es una buena compañía y hace bien el trabajo, había pedido 14 millones y pico. Ciertamente quien sacó más puntos fue la compañía Consa. Ellos van al tribunal apelativo. Está Ferdinand. Saludos, Ferdinand, saludos. Espero que estés bien. Saludos, doctor, igualmente. Siempre apreciado saludos. Mire, doctor, explíquenos esto del FBI.
O sea, usted dice que ya usted acudió al FBI. En aquel Cuénteme qué fue. ¿Cómo fue esto? ¿Cuándo fue esto y cómo fue esto? Ok, después vino una reunión posterior que está el licenciado Francisco Domenech. Primero llegó Kenneth y como 15 minutos después llegó Francisco Domenech. Ellos vuelven a decir que van a impugnar el proceso de subasta. Yo siempre me mantuve en aquel momento en que sigan el proceso ordinario que existe para impugnación y que nosotros vamos a continuar con el proceso de la firma del contrato. Después Domenech me dice, pues mira, más allá de que nosotros son nuestros clientes, lo que se puede hacer, por favor, te pido que lo haga. Y empezamos a hablar de otras cosas de la transición y otros temas. Así que su rol fue dual en esa reunión. Claro, cabildero claro, ellos me representaron en un momento que ellos ¿cuándo llegas al FBI? como Politank, igual que Kenneth la primera vez, porque Intervoice era cliente. ¿Y usted 2 días después de esa reunión, no me acuerdo si fueron 2 días? Un par de días después usted fue al FBI. Yo llamé al FBI y llamé a OIG Federal, fueron a mi oficina y yo les expliqué lo que estaba sucediendo. En aquel momento no había nada porque ellos no eran funcionarios de gobierno, o sea, el acercamiento fue hacia mi persona y yo lo que quería era dejar meridianamente claro que si en un futuro sucedía algo, que ellos advinieran en conocimiento, ¿verdad?, de ese acercamiento. Pero déjame aclarar esto, Mellado, por favor, perdóname, que no entendí bien. Denis te pregunta cuántos días, o sea, ¿cuándo es que tú vas al FBI? ¿Posterior? No me acuerdo, ellos fueron a mi oficina. Pero fue rápido después. Fue rápido, qué sé yo, 2 o 3 días después, no exactamente, ¿verdad? No me acuerdo. 2 o 3 días después de esta visita que te hace Domenech. Claro, acuérdense que fueron 2 encuentros, uno con Kenneth y el otro con los dos. Con los dos. ¿Y qué te dijo el FBI? Bueno, lo que pasa es que ellos toman nota de todo. Lo que pasa es que en aquel momento ninguno de ellos era funcionario de gobierno. Yo lo que estoy diciendo es, yo me siento, ¿verdad? Siento que intimidado porque ciertamente pues todo el mundo sabe que Domenech de la gobernadora iba a tener una posición importante en el gobierno. Posteriormente a eso, ¿verdad? Mi buen amigo el licenciado Ángel Cintrón, a quien respeto y aprecio, dice que el tribunal apelativo había desestimado la subasta. Eso es totalmente falso y de hecho sí, la prueba. Tengo la del documento lo que dice el tribunal apelativo es que el Departamento de Salud falló porque en el proceso de anuncio para las compañías de apelativo nosotros pusimos 20 y eran 30. Es totalmente procesal, no es lo sustantivo. Una pregunta, Mellado. El día de la comisión total, el secretario de Gobernación plantea que no entiende o trae como, o sea, debilita tu declaración o tu esfuerzo, porque esto tú lo haces 15 meses después aproximadamente de haber ocurrido esto. ¿Por qué tardar tanto en el asunto? Yo como secretario tenía una libreta que siempre andaba con ella para arriba y para abajo. Todo lo que fuese a ser controversia, pues yo entendía que en un futuro debía acordarme, yo lo tenía ahí escrito y yo hice... Todo ese proceso, ¿qué pasa? Que ahora viene a la comisión total, vuelve a venir el tema y lo que yo pensaba que pudiera pasar, pasó. ¿Verdad? ¿Qué era qué? Le iban a dar... Que iban a otorgar la subasta a una compañía que quedó segunda. En segundo lugar. Y que ese proceso de subasta, el tribunal no lo anuló, para que la gente lo entienda. CONSA obtuvo la mayor puntuación en el comité, ¿verdad?, de subasta, que era totalmente... Yo no tenía absolutamente nada que ver con ese comité y que evaluaba las propuestas porque son propuestas supuestamente técnicas que el Departamento de Salud tenía como norma que todo contrato de $150,000 o más debía ir a un proceso competitivo y Medicaid, al ser tan difícil y tan técnico, tenía otro comité de subasta que tenía conocimiento y pericia en cuanto a ese tema. Cuando usted finalmente confirma recientemente que acudió al FBI, Víctor Ramos hizo un post en sus redes que decía, cuidado cuando tienes techo de cristal. Por eso, ¿cómo usted ve eso? Repito, yo no he hablado de Víctor Ramos, él dice que el colegio de médicos, eso es como si yo me peleara con el cuarto año que me ganó otro también en la presidencia. ¿Qué me importa a mí eso? Eso no es tema, eso es absurdo. Yo no tengo ningún problema con el doctor Víctor Ramos, al contrario, en ocasiones, y el récord está ahí,
Yo he hablado de que él está haciendo una labor buena, de que está siguiendo las propuestas que son buenísimas para el Departamento de Salud, que tiene conocimiento del departamento. Yo nunca he hablado absolutamente mal de él. Incluso él dice que yo no le di transición a él. Hubo un proceso de transición. Yo fui a su oficina, me puse a su disposición. Cuando vino lo de Jamaica, él me ayudó y yo pude ir a Jamaica. O sea, aquí yo lo que estoy señalando es directamente contra Francisco Domenech. ¿Por qué hago la declaración jurada ese día? Porque ese día está en tema eso y yo quería constatar que lo que yo estaba diciendo es bajo juramento. El presidente del Senado no me pidió en lo absoluto. Yo, como ex secretario de Salud, como responsable de esa situación, ¿verdad? De ese proceso, yo quise juramentar eso y entregárselo a la Comisión Total porque entendía que era pertinente que ellos tuvieran esa información. Ferdinand. Ok, déjame hacerte una pregunta importante. El presidente del Senado da a entender en la vista que se da en la Comisión Total que pudiera haber una segunda ronda de Comisión Total donde hubiese otras personas que participaron en esta posible reunión, que hay otros testigos que pueden certificar o apoyar tu posición. ¿Hay más gente? No. Pero con usted no participó nadie en aquella reunión donde estaba Domenech. Bueno, estaba Francisco, estaba él y en carácter de licenciado, ¿verdad? Uno de los abogados de la había alguien del departamento que puede... Abogado cliente, o sea, si ellos quieren que yo vaya, yo voy, pero vuelvo y te repito, yo lo que estoy diciendo, yo no estoy aquí diciendo que hubo corrupción, yo no estoy aquí diciendo que absolutamente nada, lo que yo estoy diciendo es que eso me pareció a mí un acercamiento impropio. Y yo quiero dejar eso constatado porque yo ni hice absolutamente nada impropio, ni nada que tuviera conflicto, ni tan siquiera apariencia de conflicto. Mellado, ¿usted está recibiendo presiones en este momento de alguien? En lo absoluto, bueno, no, Víctor Ramos sale diciendo que me están investigando, que señores. Al final, mira, ¿sabes qué? ¿Usted cree que el secretario de Salud le pudiera fabricar un caso? Yo no sé si lo puede hacer o no. O sea, perdería su tiempo, porque yo nunca hice nada ilegal, gastaría el tiempo que el pueblo de Puerto Rico necesita para seguir trabajando con cosas más importantes que hay en el departamento. ¿Los federales lo han llamado? No, los federales no me han llamado. Incluso yo hice la academia del FBI. O sea, para yo poder hacer eso, me tienen que haber esos background checks de todo. Mira, así que usted fue un secretario, la gobernadora dijo que usted fue un secretario part-time. Bueno, pues mira, si ella piensa que yo fui, y con todo el respeto que merece la señora gobernadora, no quisiera entrar en controversia, pero conseguimos 19.500 millones de dólares, mudamos el Departamento de Salud que lleva 200 años tratando de mudarse, hicimos la estructuración nueva del departamento, aumentamos las residencias de 200 a más de 500, o sea, hicimos una labor que está ahí, fuimos el primer lugar a nivel nacional de vacunación, de pruebas en COVID, el menos en mortalidad, tuvimos la pandemia del monkeypox, tuvimos el problema de la leche. Bueno. Si yo fui part-time, bueno, imagínate full-time, hubiera sido increíble. Secretario, exsecretario, doctor Carlos Mellado, gracias. Gracias por el tiempo. Fui full-time porque ella dice que fue part-time, que me busque, porque yo sí atendía a mi oficina, igual que el doctor Ramos también lo atiende, igual que que todos los demás secretarios han atendido a sus pacientes, porque hay escasez de médicos y yo no dejé a mis pacientes. Gracias, doctor. Seguro que sí, a ustedes por la oportunidad. Claro que sí. Amigos, hacemos una corta pausa, vamos con Margarita primero. Escuche, 5 rectores fuera, una decisión que sacude a la Universidad de Puerto Rico. ¿Es reorganización o es crisis? ¿Está la UPR al borde del colapso? Vote ahora en la encuesta CLAD. Amigos, se desestabiliza en la Universidad de Puerto Rico. Hoy conocemos que 5 rectores oficialmente fueron destituidos. Hablamos de la rectora de Río Piedras, Mayagüez, Ponce, Bayamón y Aguadilla. Hoy se reunió la Junta de Gobierno y votaron para eso. Con nosotros se encuentra el profesor Jorge Schmidt, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Esto se da en momentos en que estamos en las postrimerías de un semestre, ¿verdad? Y un pleno proceso de matrícula, o sea que lo que viene no es bueno para la Universidad de Puerto Rico. Es el peor momento para hacer eso. Es irónico que dijeron hace par de días que lo que querían era promover la estabilidad, pero la UPI estaba tranquila, no estaba pasando nada. Si quieren, la Junta de Gobierno tiene la facultad en ley para destituir a los rectores. Eso son personal de confianza de la Junta de Gobierno. ¿Por qué no lo hicieron en verano, cuando ya se ha terminado el proceso de matrícula, cuando el semestre ya terminó? Inclusive ahora en estos días van a aprobar el presupuesto del año
año que viene, o sea, que estás descabezando a las personas que están a cargo de todos esos procesos, Profesor, en mismo medio de los procesos, y dices que es para la estabilidad. pero esta decisión de la Junta le da total poder a la administración del PNP. Bueno, eso es en la práctica, porque tanto la Junta de Gobierno como lo que había sido la Junta de Síndicos está diseñada de una manera que la mayoría de las personas que lo ocupan las nombra políticos. Y los así que rectores... eso no es nuevo. Vamos a decir la verdad, eso no es nada nuevo. Para ser honesto, no es nuevo. No, y que los rectores que estaban también venían de la pasada administración, ninguno con grandes issues. Ninguno con grandes issues, al contrario, seguían las instrucciones que le estaban dando, así que no había ningún conflicto en la universidad. Siendo abogado del diablo, que la universidad esté tranquila no significa que esté bien. Ha habido incumplimiento con el plan fiscal 20 veces, ha habido una serie de issues. ¿Será que la presidenta quiere hacer una gran transformación en la universidad o lo ves un poquito distinto? Bueno, yo no sé, yo no puedo hablar de cuál es el plan que ella tiene para eso es otro asunto. Pero ¿por qué no hacen todas esas cosas en junio? Porque no va a cambiar nada. De hecho, hablando del plan fiscal, del presupuesto, se va a aprobar el presupuesto en estos días y sacan a las personas que estuvieron a cargo de desarrollarlo y justificarlo. Profesor, bien breve y un abrazo. Profesor, ¿qué va a pasar? Con los años que usted lleva ahí, ¿cuál es el pronóstico suyo con todos estos cambios en los próximos meses? ¿Qué va a pasar en la universidad? Bueno, ahora van a venir interinos, van a ocupar la posición interinos. La mayoría de los recintos no saben quiénes van a ser las... Pero viene huelga, viene una huelga grande, viene el cierre de portones. ¿Qué usted cree que viene? Yo no creo. Aprovecho para decirle a mis compañeros y a los estudiantes, a la comunidad universitaria, que tengan mucho cuidado, que tengan mucha astucia, porque esto puede ser la idea, esto puede ser parte de la intención, crear inestabilidad, provocar algo como que donde no había ya hay descontento porque le han quitado la mitad del presupuesto, que a ninguna agencia de gobierno le han quitado la mitad del presupuesto, como lo han hecho a la universidad. Hay descontento, pero no había ningún aire de huelga, como tú dices, ni nada por el estilo. Entonces uno tiene que sospechar que a lo mejor están haciéndolo con la intención precisamente de provocar eso, pero no creo que debamos caer en esa trampa, porque eso puede generar entonces la justificación para cerrar la universidad y convertirla en otra cosa. Gracias, profesor. Gracias como siempre, y recordando que hay 2 recintos en paro. Estamos hablando de Ponce y Mayagüez por las próximas 72 horas al menos. Bueno, pero la semana que viene es la Semana Mayor, la Semana Santa, y hay que buscar paz también. Con nosotros el pastor Otoniel Font, líder de la Iglesia Fuente de Agua Viva. Saludos, pastor. Un placer. Saludos. Gracias por estar acá, y sabemos que tiene una actividad muy bonita la próxima semana. Háblenos un poco. Bueno, por los pasados 15 años, el Viernes Santo, siempre salimos de nuestra institución, de nuestra iglesia, y vamos a algún lugar, un centro principal. Este es el tercer año que lo hacemos específicamente en el Coca-Cola Music Hall, completamente gratis, a las 9:30 de la mañana. Tenemos un servicio completo con Santa Cena. Los invitados especiales son el grupo de adoración muy conocido, Miel San Marco, que va a estar toda la familia aquí en Puerto Rico, completamente gratis, 9:30 de la mañana. El próximo viernes Santo, invitado a toda la familia. Laisa. Necesitan en cuenta, Ferdinand. Sí, Ferdi. Ahí está Ferdinand. No escucha. Bueno, me quedé... Habla, que te estamos escuchando. Te escuchamos, Ferdinand. No estás escuchando. Se quedó sin sonido ahí. Pero... que Ferdinand ha participado, probablemente lo que iba a decir, Ferdinand ha participado de muchos de estos eventos, específicamente de los Viernes Santos, ¿verdad? Es parte de nuestra congregación y ha estado allí el año pasado cuando estuvo, después que terminé de predicar, me dijo por qué lo corté, porque él quería quedarse más tiempo allí. Es un momento muy bonito donde se reúne mucha gente y de verdad que es una experiencia que le invitamos a todos que nos acompañen. Así que el viernes próximo, Viernes Santo, a las 9:30 de la mañana. Y 30 de la mañana en el Coca-Cola Music Hall. Completamente gratis. Gracias, pastor. Como un placer. Siempre. Gracias un a placer ustedes. tenerlo acá.